Buenas noches, comunidad universitaria. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Edgar Manjarres Orozco. Mi matrícula es la MX 006425 y estoy estudiando la licenciatura en Derecho. Voy a compartir cómo llevé a cabo la investigación del producto integrador de la Facultad Sancionadora de la Administración Pública. Uno de los principios que rigen al derecho administrativo sancionador es la vinculación al derecho penal del que es tributario, como ha venido a reconocer el Tribunal Constitucional en temprana jurisprudencia. Esa vinculación permite estructurar la potestad sancionadora de la administración con equiparación de lo que dispone en el ámbito del derecho penal, quedando asumida la infracción administrativa a la infracción penal. Recuerde, en su venir histórico, el Estado ha sido concebido como un ente en el cual convergen disímiles potestades, poderes de actuación, que ejercitándose de acuerdo con normas jurídicas, producen situaciones jurídicas en las que otros sujetos resultan obligados. El ius puniendi, expresión latina referida a la facultad de punir figura como una de ellas, y es ejercido por aquellos órganos a los cuales específicamente ha sido atribuida la potestad sancionadora. Es aquella facultad de la administración pública de imponer sanciones a través de un procedimiento administrativo, entendida la sanción administrativa como aquel mal infligido a un administrado como consecuencia de una conducta ilícita, o sea, delito, con finalidad represora, consistiendo la sanción en la privación de un bien o derecho o la imposición de un deber, al estar vedada para la administración pública las sanciones constantes en privación de la libertad. Y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, capítulo único, artículo 70A, Artículo 70. Las sanciones administrativas deberán estar previstas en las leyes respectivas y podrán consistir en una amonestación con apercibimiento, 2, una multa adicional por cada día que persista la infracción, 4, arresto hasta por 36 horas, clausura temporal o permanente, parcial o total, y 6, las demás que señalen las leyes o reglamentos. Artículo 70A. Es causa de responsabilidad el incumplimiento de esta ley y según aplicables a las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En todo caso, se destituirá del puesto, se inhabilitará cuando menos por un año para desempeñar empleos y cargos en el servicio público. Al titular de la unidad administrativa que en un mismo empleo, cargo o comisión incumpla por 2 veces lo dispuesto en el artículo 17. Al titular de la unidad administrativa que en un mismo empleo, cargo, comisión por 2 veces no notifique al responsable a que se refiere el artículo 69-D de la información a modificarse en el Registro Federal de Trámites y Servicios respecto de trámites a realizarse por los particulares para cumplir una obligación dentro de los 5 días hábiles siguientes a que entre en vigor la disposición
que fundamente dicha modificación. 3. Al titular de la unidad administrativa que en un mismo empleo, cargo o comisión no entrega al responsable a que se refiere el artículo 69 de los anteproyectos de actos a que se refiere el artículo 4 y las manifestaciones correspondientes para efectos de lo dispuesto al artículo 69H. 4. Al servidor público responsable del diario oficial de la Federación que por 5 veces incumpla lo previsto en el artículo 69-L. 5. Al titular de la unidad administrativa que en un mismo empleo, cargo o comisión incumpla lo previsto en el artículo 69-N, tercer párrafo. 6. Al servidor público que en un mismo empleo, cargo o comisión exija 5 trámites, datos o documentos adicionales a los previstos en el registro federal. 5 trámites, datos o documentos adicionales a los previstos en el Registro Federal de Trámites y Servicios en contravención a lo dispuesto en el artículo 69-Q. 7. Al titular de la unidad administrativa que empleo en un mismo empleo, cargo, comisión, no cumpla con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 69-Q. 8. Al servidor público competente de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria que a solicitud escrita de un interesado no ponga a su disposición la información prevista en el artículo 69-K dentro de los 5 días hábiles siguientes a que reciba la solicitud correspondiente. 9. Al servidor público competente de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria que incumpla lo dispuesto en el artículo 69-N, primer párrafo. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo de los casos que tenga conocimiento sobre algún incumplimiento a lo previsto en esta ley y su reglamento artículo adicionado DOF 19-04-2000. Artículo 71. Sin perjuicio de lo establecido en las leyes administrativas, en caso de reincidencia se duplicará la multa impuesta por la infracción anterior sin que su monto exceda del doble del máximo. Artículo 72. Para imponer una sanción, la autoridad administrativa deberá notificar previamente al infractor del inicio del procedimiento para que éste, dentro de los 15 días siguientes, exponga lo que a su derecho convenga y en su caso aporte las pruebas con que cuente. Artículo 73. La autoridad administrativa fundará y motivará su resolución considerando los daños que se hubieran producido o puedan producirse. 2. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción. 3. La gravedad de la infracción. 4. La reincidencia del infractor. Artículo 74. Una vez oído al infractor y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, se procederá dentro de los 10 siguientes a dictar por escrito la resolución que proceda, la cual será notificada en forma personal o por correo electrónico. Artículo 75.
Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograrse la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que proceden. Artículo 76. Las sanciones administrativas podrán imponerse en más de una de las modalidades previstas en el artículo 70 de esta ley, salvo el arresto. Artículo 77. Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones en la resolución respectiva, las multas se determinarán separadamente, así como el monto total de todas ellas. En el artículo 78, las sanciones por infracciones administrativas se impondrán sin perjuicio de las penas que corresponden a los delitos en que en su caso incurran los infractores. En el artículo 70, la facultad de la autoridad para imponer sanciones administrativas prescribe en 5 años. Los términos de la prescripción serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió la falta o infracción administrativa, si fuere consumada, o desde que se cesó, si fuera continua. En el artículo 80, cuando el infractor impugnare los actos de autoridad administrativa, se interrumpirá la prescripción hasta en tanto la resolución definitiva que se dicte no admita un anterior recurso. Los interesados podrán hacer valer la prescripción por vía de la excepción y la autoridad deberá declararla de oficio. Infracción es todo un acto o omisión que trae como consecuencia dejar hacer lo que la ley ordena o efectuar lo que la misma prohíbe. La sanción es la consecuencia de la violación de la norma jurídica, es decir, el castigo que la autoridad imputa a quienes incumplan con el mandato legal. El delito fiscal es aquel que consiste en defraudar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por un importe superior al fijado por la ley, eludiendo o disfrutando de los beneficios inmerecidos. Se sanciona en forma de multa económica, la cual es aplicada por la autoridad fiscal. Delito de contrabando lo comete quien introduzca al país o extraiga del país mercancías omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas sin permiso de la autoridad competente de importación o exportación prohibida, o sea, el impuesto fiscal. Y bueno, la cita CENAPA y de dónde se obtuvo esta información. Mis conclusiones personales. Fue muy interesante como conocimiento académico esta investigación. Los delitos cometidos por los servidores públicos han sido tema y más en nuestro país, más allá de la rama que regula las violaciones de las normas hechas por los servidores públicos. Hay una gran diferencia en la diferenciación entre el delito y la infracción administrativa, ambos como ilícitos que pueden ser cometidos por servidores públicos, y estos delitos son regulados por el Código Penal Federal, y esta investigación me hizo entender que el sujeto activo es el servidor público. Y bueno, fue para mí muy interesante el análisis de las infracciones administrativas, fue muy retroalimentador como estudiante. Y bueno, aquí está un mapa conceptual, cómo está de alguna manera la estructura, ¿verdad? La administración pública, ¿sí? Es atribución del Poder Ejecutivo como responsable directo, el presidente de la República, ¿verdad? Los instrumentos del Estado que operan el gobierno, ¿verdad? Lograr los propósitos de la comunidad que determina cómo se distribuye y ejerce la autoridad política y la económica. Y en el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Estado, departamentos administrativos, consejería jurídica, entidades, ¿sí? Se divide en administración pública centralizada, administración pública paraestatal, de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en el instrumento del Estado que opera el gobierno,
Los objetivos son lograr los propósitos de la comunidad, que determina cómo se distribuye y ejerce la autoridad política y la económica, lo que confiere a las acepciones o definiciones. La administración pública centralizada, la administración pública paraestatal. Y bueno, con este mapa conceptual, pues de alguna manera explico un poco a detalle.